Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy continuamos con ese gran tema que es la historia de Inglaterra y el capítulo de hoy es el Parlamento y el control de la Iglesia por él, o el control de la Iglesia de Inglaterra por el Parlamento. Durante muchos años, cuando aquí fue el esplendor de la construcción, de las ampliaciones, de las casas, de los barrios, de los chalés, de las villas, de las carreteras, todo fue, claro, en una indudable mejora de todo lo que eran nuestras comunicaciones, la construcción de nuevas calles, de nuevos desarrollos urbanos, y se construyeron muchas rotondas. Esas rotondas que en algunos sitios eran excepcionalmente amplias y que nos hicieron cambiar el concepto de la circulación, porque en este país, aunque no os lo podéis imaginar, no existían rotondas hasta prácticamente el año 2000. Había alguna, la Cibeles era una rotonda donde daban vuelta los coches, pero pocas cosas más servían de rotonda. En un pueblo era una cosa inimaginable. Cuando hicieron rotonda la gente se metía por el lado contrario, bueno, un caos. Pues esas rotondas, que a veces eran inmensas, se llenaban de tallas, de estatuas, de arte moderno sobre todo, algunas de las veces espantosas, auténticas calamidades de la estética que todavía nos persiguen y nos asustan cada vez que las vemos, con presupuestos absolutamente hinchados, cubriendo todo tipo de latrocinios de muchos ayuntamientos, de muchos constructores. Pero esto no nos daría para un capítulo, para un podcast, sino que nos daría para 1000. Así que me voy a dejar de ellos, me voy a distanciar de la fealdad de ciertas esculturas modernas para retomar y acercarme otra vez a las obras de Henry Moore, que son verdaderamente deliciosas, o que a mí al menos me gustan mucho y que por lo menos son muy entrañables. Cuando Henry Moore empieza a esculpir, las primeras obras fueron realizadas usando la técnica del tallado directo, a lo Miguel Ángel, con un puntero y un martillo, a picar la piedra y a sacarle la vida, la forma. En esa forma de la escultura que se desarrolla mientras el artista está tallando el bloque, queriendo plasmar una realidad al menos comprensible para quien se acerca a su realidad. Durante los años 1930 se unió a lo que era el movimiento de Henry Moore, estamos hablando, al movimiento modernista y al mismo tiempo que lo hacía la escultora Barbara Hepworth. Y ambos intercambiaron ideas con otros artistas que vivían en Hampstead. Moore realizó también en esa época varios bocetos y dibujos para cada escultura, y muchos de estos dibujos se conservan todavía y muestran cómo su estilo iba evolucionando. Porque claro, cuando se hacía una escultura una escultura no se puede hacer. Primero hay que plasmarla en papel o en carboncillo, y a partir de ahí es donde se empieza a trabajar. Y Moore consideraba que los dibujos eran de gran importancia. Incluso cuando ya estaba mayor y ya empezaba a padecer artritis, él continuaba dibujando y queriendo plasmar en papel lo que luego iba a hacer en la dura piedra. Las primeras esculturas mostraban pues los vacíos convencionales, producto de extremidades flexionadas que se separaban y regresaban al cuerpo, y posteriormente sus figuras volvieron
a ser como más abstractas y tenían agujeros directamente en el cuerpo, creando profundidades con ellas. Por medio de este tipo de figuras, Moore exploró lo que eran las formas cóncavas y convexas, y estas figuras fueron desarrolladas en forma paralela a las esculturas de Barbara Hattrop, de la que os vengo hablando, porque también esta escultora, esculpió un agujero por primera vez en el torso un año antes de que lo hiciera Moore, lo que hace que algunas de las esculturas vayan llevando esta correlación. Por eso os hablo de ellas. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la era de la bomba atómica influyeron en lo que fue su escultura, en la escultura de todo el mundo de los años 40, con un sentimiento de que el arte debía regresar a sus orígenes, por llamarlo de alguna manera, preculturales y prerracionales. Y en la lectura de esta época es la de los escritores con Jean-Paul Sartre, por ejemplo, que abogaban por una filosofía reductiva similar. Y la percepción de Inglaterra emergiendo victoriosa de la batalla influyó en el enfoque de Moore en obras caracterizadas por una resistencia y por una continuidad de lo que eran las ideas que él tenía ya antes de que estallara todo el conflicto tan destructivo a nivel creativo. Tras la Segunda Guerra Mundial, las esculturas de bronce de Moore se volvieron cada vez más grandes, y a finales de los años 40 Moore comenzó a producir esculturas modelando la figura en arcilla o yeso antes de terminar el trabajo en bronce, usando la técnica de moldeo a la cera partida o moldeo en arena. De esto ya os he hablado en distintos podcasts cuando os estuve explicando cómo era la construcción de estatuas en Florencia. Y en el hogar donde tenía su casa en Manhattan, Moore coleccionó una gran variedad de objetos naturales, cráneos, maderas flotantes que encontraba en la orilla del mar, guijarros, piedras, conchas, la cual le servían de inspiración para formas orgánicas, y para sus trabajos más grandes Moore creaba modelos a escala antes de realizar el molde final y fundir la pieza. Moore produjo al menos 3 obras importantes de arquitectura escultórica durante su carrera. En 1928, a pesar de sus propias dudas, aceptó la primera comisión al realizar el West Wing en el edificio del Metro de Londres, un proyecto en el que participaron otros artistas como Jacob Epstein y Eric Gill. En 1952 realizó una pantalla, como una especie de mural de cemento armado de 4 partes para el Time Life Building del nuevo Bond Street de Londres, todavía se puede apreciar. Y en 1955 completó su primera y única obra en ladrillo, que es el Wall Railfair número 1, que está en el Bouwcentrum de Rotterdam. Una de las formas más usadas por Moore era la figura reclinada, y su adaptación, su exploración de esta figura, inspirada en lo que era la estatua tolteca maya que había visto en el Louvre, y estas estatuas que se presentan a veces en el Checkmall, en lo que eran las tallas mayas, fueron lo que él hizo que esto lo trasladara a la abstracción, y empleaba este elemento como elemento de diseño. Sus primeras esculturas se enfocaban en la masa, mientras que las figuras posteriores contrastaban los elementos sólidos de la escultura con el espacio, no solo alrededor de la pieza, sino también a través de ella, con los agujeros, como os he dicho que hacía, ya que Moore siempre dejaba vacíos algunos espacios en lo que eran las esculturas. A los niños les hace mucha gracia porque se pueden asomar por esos agujeros. Y una de sus sobrinas le preguntó por qué sus esculturas tenían títulos tan simples, y Moore le respondió que todo el arte debería tener cierto misterio y debía exigir algo del espectador. Darle a una escultura o un dibujo un título demasiado explícito, pues se llevaba parte del misterio, por lo que el espectador
pasa al siguiente objetivo sin tratar de considerar el significado de lo que acababa de ver, de lo que muchas veces tocar, porque las estatuas de Henry Moore invitan a que las toquemos. Y mientras, cuando te dan un título simple y no sabes por qué lo han dado, te centras más, investigas más y de alguna manera te asomas más a esa realidad de la que quieres contemplar. Y Henry Moore tiene más estatuas. Una de las estatuas que le encargaron fue al lado del Parlamento británico, que ahí está, al lado de la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes es la parte que está más próxima al Big Ben, al gran reloj, y la parte de los Lores es la que está más distanciada de esa parte. Si lo veis desde el puente veréis que hay, porque esto es el ritual, lo llevan hasta el extremo. Hay una parte que son toldos rojos porque tiene una especie como, no sé si creo que es bar, a mí me dijeron que es bar, o creí entender que era bar, porque todavía no he tenido la suerte de visitar, solo he estado en la entrada, pero no he recorrido a fondo el Parlamento británico y espero, si alguna vez se pasan estos malos tiempos, poder hacerlo y poder disfrutar de todo lo que es esta cuestión. Entonces, como digo, la estatua está en la parte más alejada, en la que está entre el final hay dos puentes en esa zona que más o menos perimetrarían el paso del Támesis, el puente de Westminster, que pasas por delante del gran reloj, del Big Ben, y vas a lo que es el barrio de Lambeth, y el puente de Lambeth, que está más allá de la parte de los Lores del Parlamento, que también por el puente de Lambeth accedes al barrio que lleva su nombre. Entre esos dos es donde se encuentra el Parlamento, y al final de esta parte es donde está la estatua de Henry Moore. Y como estamos en el Parlamento, pues vamos a volver al parlamentarismo inglés y a la historia de Inglaterra, que a mí tanto me emociona y de la que cuanto más sepamos, más entenderemos historias, reflexiones y planteamientos. Bueno, el Parlamento convocó a un cuerpo de clérigos para asesorarlos sobre lo que era el gobierno de la Iglesia, porque estaba ante una preocupación que no sabía cómo desarrollar. O sea, Inglaterra tenía una iglesia que estaba enfrente de su Parlamento, más o menos organizada a través de la abadía de Westminster y del obispado de Londres, del obispo de Londres, pero no tenía exactamente claro cómo podía tener el control de esa iglesia, porque los puritanos querían cambiar hasta la legislación de toda una nación para adecuarla a sus intereses religiosos. Por eso se constituyó lo que se denominó la Asamblea de Westminster, que era una asamblea, era un órgano, pese a todo, estaba tan dividido que no logró hacer la reforma del gobierno y de la disciplina de la Iglesia. Mientras tanto, se estaba creando una milicia popular que había derrotado ya a las fuerzas realistas y temía que la Asamblea y el Parlamento llegaran a un compromiso con el rey Carlos para destruir sus ganancias para el puritanismo, por lo que se apropió también, por así decirlo, del poder, el Parlamento, y se lo entregó a su héroe, al héroe de las milicias populares, que era Alejandro Cromwell. Lo que fue el asentamiento religioso bajo la mancomunidad de Cromwell permitió un pluralismo limitado que favorecía en parte a los puritanos, y un grupo de radicales puritanos aparecieron, incluyendo un grupo que los Levelers, los Ditchers, los hombres de la Quinta Monarquía y los cuáqueros. Los cuáqueros es el único de importancia que ha quedado y de los que os hablaré. Muy importante en aquel momento fue los quintomonarquistas, los Five Monarchies o hombres de la quinta monarquía, que fueron una secta protestante que surgió en esta época de Inglaterra,
en el periodo de interregno entre los años 1649 y 1660 y fueron uno de los más importantes grupos disidentes ingleses que prosperaron en ese momento. Su nombre proviene del pasaje bíblico del libro de Daniel, un libro profético, en el que se establecía que en el mundo se sucederían 4 grandes monarquías. Bueno, los milenaristas todavía siguen con esto, Todavía nos metemos en internet y hay un montón de sectarios hablándonos de Daniel y de la llegada inminente del juicio final. El juicio final es el de cada uno cuando se muere. Bueno, pues el libro de Daniel profético, en el que se establecía que en el mundo, como os digo, se sucederían 4 grandes monarquías o imperios, que eran el babilonio, el persa, el macedonio y el romano, que precederían a la quinta monarquía, es decir, al reinado de Cristo. Y los hombres de la quinta monarquía extendían un mensaje milenarista en el cual se subrayaba que era inminente la segunda venida de Cristo. Y algunos de los miembros más destacados fueron Thomas Harrison y Thomas Bremen. En esta época es la de los cuáqueros, que tanto nos suena de las películas americanas. Los cuáqueros, que también son llamados la Sociedad de Amigos o simplemente Amigos, una forma abreviada que eran, en su verdadero nombre era el Sociedad de Amigos de la Verdad o Amigos de la Verdad. Y proceden de los puritanos ingleses radicales de mediados del siglo XVII y el nombre derivaba de temblar, de pavor ante escuchar la palabra de Dios. Eran especialmente teatrales en sus predicaciones y verdaderamente, oyendo a algunos, su dialéctica condenatoria era increíble. El líder de ellos fue George Fox, que vivió entre 1624 y 1691, que por haber pasado 6 años de su vida en la cárcel y por su oposición al cristianismo imperante, instó a los cuáqueros a defender la causa sobre todo de la justicia social. Fox era sobre todo un místico que subraya la importancia de buscar la luz interior del Cristo viviente que existe en todo ser humano. Para escapar de la persecución, los cuáqueros se trasladaron a Norteamérica, donde uno de sus líderes, William Penn, estableció la colonia de Pensilvania, el estado de Pensilvania, que no suena tanto. Y los cuáqueros fueron los primeros que se opusieron a la esclavitud en Norteamérica. Siempre han sido pacifistas y dirigen algunas de las escuelas más prestigiosas de los Estados Unidos. Rechazan todos los sacramentos, se visten y hablan con sencillez y practican una forma especial de meditación personal y cultural. El florecimiento de estas comunidades en el Nuevo Mundo es un fenómeno imparable que dura hasta nuestros días. Mientras que siguen fieles a los principios básicos del cristianismo, otras, en tiempo mucho más reciente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, han tomado formas muy alejadas del Evangelio hasta constituir verdaderos grupos aislados, totalmente del entorno, fanatizados y con estructuras piramidales y con líderes indiscutibles. Mucho de lo que desgraciadamente vemos en ciertas televisiones de hoy vienen de todos estos lodos de autoproclamarse el santo de los santos. Después de la muerte de Cromwell en el año 1658, los puritanos conservadores apoyaron la restauración del rey Carlos II y una política episcopal modificada. Sin embargo, fueron superados por aquellos que reinstituyeron el estricto patrón episcopal anglicano que había dado el obispo Love. Así, el puritanismo inglés entró en un periodo conocido como la Gran Persecución. Los puritanos ingleses hicieron un último intento fallido de asegurar su ideal de una iglesia integral durante la Revolución Gloriosa, pero la solución religiosa de Inglaterra ya fue definitiva en 1689 por la ley de tolerancia que continuó con la iglesia anglicana establecida en grupos episcopales, pero también fueron admitidos o al menos permitidos todo lo que era la disidencia. El ideal puritano de realizar esta santa mancomunidad mediante el establecimiento de unas comunidades fue llevado a cabo en la colonia estadounidense de Virginia por Thomas Dale.
pero la mayor oportunidad llegó en esa zona, en Nueva Inglaterra. El patrón original de la organización de la Iglesia en la colonia de la Abadía de Massachusetts, en Virginia, era el camino intermedio entre el presbiterianismo y el separatismo total de las tradiciones anglicanas y presbiterianas, porque el presbiterianismo, es el anglicanismo escocés, o el escocecismo, podríamos llamarlo. No se emplea esta palabra, se emplean presbiterianos, son siempre acordaros de Escocia, y son más calvinistas en sus conceptos que los anglicanos puros. En el año 1648, 4 colonias puritanas de Nueva Inglaterra adoptaron conjuntamente la plataforma de Cambridge, estableciendo una forma congregacional de gobierno de la Iglesia. Esta estructura de los puritanos formaba también una mancomunidad civil incluida y nombrando y eligiendo a quienes podían votar y gobernar. Con esto planteaba problemas con los residentes que tenían ya de segunda generación, que adoptaron el Pacto del Camino Medio, porque estaban todo enfocado a los que venían de esa primera época colonizadora y que se consideraban como tales personas bautizadas, morales y ortodoxas, que dudaban muchas veces de compartir los privilegios que tenían el ser miembros de esta iglesia. Y otras variaciones del experimento puritano fueron también establecidas en Rhode Island, cerca de no confundáis Long Island con Rhode Island, son 2 islas diferentes. Esta es la que en Rhode Island, la que funda Roger Williams, que fue desterrado de la Abadía de Massachusetts, y de la otra fundación de Pensilvania que había hecho el cuáquero William Penn. Pero mientras tanto, mientras se producían todas estas cosas, había un gran problema, que era España. España estábamos siendo el gran enemigo de Inglaterra. Y para ello, para entender toda esta situación, tenemos que hablar de María Estuardo, reina de Escocia. No es María la Sanguinaria de Inglaterra, sino que nos vamos al norte, a Escocia. María Estuardo, reina de Escocia, nació el 8 de diciembre de 1542 en el Palacio de Lytham, la residencia favorita de los gobernantes de la dinastía Stuart, de los Estuardos. Era hija de la princesa francesa María de Guisa y del rey escocés Jaime V. La pequeña heredera, pocos días después de su nacimiento, perdió a su padre, que murió muy joven, a la edad de 30 años. La razón de una muerte tan temprana fue una derrota extremadamente humillante de Escocia en un conflicto militar contra Inglaterra, rodeada de varones traidores, pasados al enemigo y sufriendo la muerte de 2 hijos, peleando en la batalla. La historia de la reina María de Escocia está llena de giros inesperados. Su padre buscó una alianza con Francia, en parte porque se había casado con una francesa y porque estaba en guerra con el gobierno británico. El regente Decius Hamilton, por otro lado, comenzó a intentar hacer una política pro-británica que trajera la paz. Y María fue preparada en ese contexto para casarse con el príncipe heredero al trono británico, con Eduardo, con el hijo de Enrique VIII, proyecto que no prosperó. En estos planes estaba la reina madre, la madre de la reina María, la reina francesa, preparando con algunos nobles escoceses una nueva alianza, esta vez con Francia. Y sus acciones, así como la petición de Enrique VIII, que aunque era muy niña y su hijo era muy niño, quería que estuviera la niña allí para poderlos casar en un futuro, al existir los intereses franceses, pues hicieron que se produjera un cambio repentino en la situación del país. Los partidarios de apoyar
a Escocia o de hacerse con el dominio de Escocia, llegaron al poder en Francia y Inglaterra le contestó de inmediato. Escocia comenzó a sufrir incursiones de las tropas británicas, arruinando pueblos y ciudades y destruyendo iglesias. Y todo esto conllevó el hecho de que las autoridades escocesas pidieran ayuda a Francia, sobre todo por la reina francesa, la Guisa. El contrato matrimonial de María y el heredero al trono francés, Francisco, se firma, y después de 5 años desde la firma, la reina de Escocia es llevada, todavía muy jovencita, a Francia. En el verano de 1548, la pequeña María, con un pequeño séquito también, llega a París y recibió una cálida bienvenida en la corte francesa, que eran expertos en protocolo ya desde entonces y en hacerlo bien. Y tuvo en Francia una excelente educación, aparte de aprender varios idiomas, tocaba el laúd, cantaba, y 10 años después de su llegada a Francia, María de Escocia y Francisco de Francia se casaron. En esta alianza, una de las condiciones propuesta por Francia era que en el caso de viudedad de la reina de Escocia, de la que había llegado sin tener hijos, ésta tenía que volver a su país, cuestión que produjo mucho enojo en la casa de los Estuardos. María y Francisco estuvieron juntos solo 2 años. Después de la ascensión al trono de su país, en el año 1959, en realidad en Francia el que mandaba era la madre del rey, Catalina de Médici. Pero como tenía una salud muy débil, Francisco murió en 1560 y su muerte significó el regreso de María Estuardo a Escocia. La historia de la reina María de Escocia es como un romance trágico. Desde su infancia, fue arrastrada a juegos políticos de tronos, vivió fuera de su patria durante muchos años y su gobierno, que fue efímero, tan solo duró 6 años. De aquellos años vivió en Francia, su país, durante los años, en que ésta vivió en Francia, su país estuvo gobernado por su madre, la francesa María de Guisa. Fue un momento difícil para Escocia. Los aristócratas no estaban contentos con los términos del matrimonio de su reina y los protestantes intensificaron cada vez más su poder, así que tal efecto condujo a una división en la sociedad. Más problemas surgieron con la ascensión al trono de Inglaterra de Isabel I. Ella era, decían, ilegítima, y María, reina de Escocia, tenía, también decían, más derecho a heredar la corona de Inglaterra. En esta situación, Escocia no interfirió con Isabel para acceder al trono, pero no renunciaron oficialmente a sus derechos. Mientras tanto, María cometió un acto de fricción que arruinó la situación y la relación entre las dos gobernantes, porque puso en su escudo de armas la corona de Inglaterra y la corona de Inglaterra en el escudo de Escocia, dando a entender que era una heredera legítima. Esta situación comienza con el momento de la Revolución Protestante en Escocia e hizo que sus partidarios buscaran ayuda en Inglaterra, e Isabel apoyó con sus tropas. María, como reina de Escocia, no pudo ayudar a su madre, por la que no tenía tampoco ningún afecto. Y Catalina de Médici, que gobernaba Francia, de hecho, no quería entrar en un conflicto con Gran Bretaña y María terminó decapitada. Fue el último obstáculo para la victoria final del protestantismo en Escocia. Poco después, Felipe II muere y en esta época, porque siempre pensaban que les podía ayudar, y María, como os he dicho, fue ejecutada el 8 de febrero de 1587. Para entonces Inglaterra había pasado de la Guerra Fría a la guerra abierta contra España. Felipe II fue un gran coloso de Europa, no podemos decirlo de otra manera, y líder de lo que era el resurgimiento del catolicismo romano. Su reino era fuerte, las tropas españolas eran consideradas las mejores de Europa y la propia España había sido esculpida en la conquista de territorios en poder de los infieles y aún mantenía y conservaba ese celo cruzado. La riqueza del Nuevo Mundo se vertía en el tesoro de
de Madrid, y la preeminencia española estaba directamente relacionada con lo que estaba empezando a ser la debilidad de Francia, que desde la muerte accidental de Enrique II en el año 1559 había sido desgarrada por las luchas de facciones de una guerra civil y a la vez de una guerra religiosa. En respuesta a este desequilibrio diplomático y militar, la política exterior inglesa experimentó un cambio fundamental. Por el Tratado de Blois en 1572, Inglaterra renunció a su enemistad histórica con Francia, aceptando implícitamente que España era su mayor enemigo. Es difícil decir en qué momento el enfrentamiento entre Elizabeth y su excuñado se hizo inevitable. Había tantas áreas de desacuerdo, pero los puntos principales fueron la negativa de los comerciantes ingleses a reconocer las pretensiones de Felipe a un monopolio de comercio donde quiera que la bandera española ondeara por todo el mundo, y el apoyo militar y financiero dado por los ingleses a los sujetos rebeldes y heréticos de Felipe en los Países Bajos. Esto de la guerra de las religiones lo llevaban muy mal. Y el acto más flagrante fue la caza furtiva inglesa en aguas imperiales españolas de la circunnavegación de Drake de la Tierra, durante la cual el transporte marítimo español fue saqueado, y también las reclamaciones españolas de California ignoradas, y el dominio español resultó ser en el fondo de alguna manera un imperio de papel. Y hasta aquí hemos llegado, desde las esculturas de Moore, desde las horrorosas rotondas, a la parte de los lores británicos en el Parlamento que pueden contemplar la estatua de Henry Moore fuera de sus dependencias, al parlamentarismo, a todo lo que fueron el desarrollo de las iglesias en la naciente Nueva Inglaterra, en lo que luego serían en parte los Estados Unidos de América, y en lo que fue la reina de Escocia, que fue decapitada por enfrentarse a su prima, la reina Elizabeth. Ya veis que la historia de Inglaterra nos está dando grandes satisfacciones, y así continuaremos. Hoy el Parlamento y el control de la Iglesia de Inglaterra por Juan Carlos González. Un placer haberos podido llevar un espacio de la historia.